Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y cuándo estés viendo este video. El objetivo del día de hoy es hablar sobre el Día de la Soberanía Nacional. 20 de noviembre de 1845 fue cuando se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado, que es lo que da nombre y de lo que trataremos de hablar hoy sobre el Día de la Soberanía Nacional. Recuerden que este va a ser el feriado 23 de noviembre, en este caso, en este año 2020. Hay que hablar de esa época en donde gobernaba Juan Manuel de Rosas, era su segundo gobierno, gobernaba ya desde 1835, eran 10 años de su segundo gobierno. Recuerden que el primero había sido de 1829 a 1832, y era un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial en el cual se producían un montón de violaciones a lo que hoy son los derechos humanos y todo eso. Pero centrándonos en lo que es el tema de la batalla, la Vuelta de Obligado, las consecuencias y todo lo que fue generando que pasara, y las batallas posteriores que terminarían siendo importantes para lo que es Argentina, porque le permitieron sentar las bases de lo que es la recorrida por los ríos interiores y demás, y mantener su soberanía. Esto tiene consecuencias, tiene relación obviamente después de todo lo que pasó de las guerras de la independencia, de las guerras civiles que habían comenzado en las décadas 1820. Y bueno, es como que el país, la Confederación Argentina, estaba en una anarquía. Esto se aprovechaba por Rosas, llega al poder con la suma del poder público, lo nombran restaurador de las leyes, y ahí empieza a generar su gobierno y también atacar a todos sus opositores, ¿no? Porque recuerden que los opositores de Rosas era el Partido Unitario. Si bien Rosas, digamos, termina aceptando dentro del Partido Federal, él nunca se había expresado por ninguno de los dos. O sea, termina aceptando al Partido Federal porque era una de las formas que encontró para poder canalizar el poder. Era una persona que tenía mucho poder, mucho dinero, era un estanciero, y gobernaba la provincia de Buenos Aires y por ende todo el país, toda Argentina, porque recuerden que la provincia de Buenos Aires tenía la posibilidad de manejar las relaciones exteriores de todas las provincias. Entonces hacía un gobierno a su antojo. ¿Qué pasa? En los años que van, digamos, de este segundo gobierno, que les decía que comenzó en 1835, más o menos por 1838 hay un primer bloqueo, que es el bloqueo francés a lo que es las costas aquí del Río de la Plata, del puerto de Buenos Aires, porque Rosas no había permitido que las personas de Francia que estaban aquí en la ciudad no hicieran el servicio militar obligatorio, como sí lo había hecho con los residentes que eran del Reino Unido, de Gran Bretaña o de Inglaterra. Entonces, en base a esto, Francia decide bloquear el puerto de Buenos Aires, y eso es lo que se conoce como el bloqueo francés, que va a durar de 1838 a 1840. Solucionado eso, Rosas consigue en los años subsiguientes, hasta 1841, 1842, terminar con casi todos sus enemigos, ¿no? Con Lavalle, que termina siendo asesinado en Jujuy en el 41, con los unitarios que terminan exiliados en Montevideo, en Uruguay. Y luego de eso, de ya no tener, digamos, enemigos o gran cantidad de enemigos en el territorio nacional de las provincias y todo eso, sigue manejando la provincia de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la aduana y con todo eso, con todos los recursos para usarlos obviamente en lo que se le ocurriera para la provincia y todo eso. Entonces también eso va generando un caldo de cultivo de cara a Reino Unido y a Francia, que querían poder circular libremente en ríos interiores de la Confederación Argentina, cosa que no era válido porque ya se había declarado la independencia mucho tiempo atrás, pero esto no era aceptado totalmente por estas grandes potencias que eran los principales reinos, los principales imperios de esa parte de lo que es el siglo XIX. Todavía Estados Unidos no era tan importante como lo sería después. Entonces, sumado esto que veníamos hablando, el tema de no poder quizás comerciar como ellos quisieran, y también se suma lo del sitio de Montevideo, que va a arrancar el 16 de febrero de 1843, cuando
las tropas de Oribe, el fundador del Partido Nacional, el Partido Blanco, va a tratar de lograr mantenerse en el cargo de presidente, que él había sido expulsado por Fructuoso Rivera, el líder de los Colorados. Entonces se genera una confrontación, un sitio. La ciudad de Montevideo lo va a sufrir durante mucho tiempo, hasta 1851. Y bueno, como Rosas apoyaba a Oribe, que manejaba casi todo el interior de Uruguay, y a los Colorados de Rivera lo apoyaban los unitarios, va a haber en el medio esta idea de, sumado a comerciantes y demás personas que querían hacer lo que le parecía, un nuevo bloqueo, un bloqueo anglo-francés. Pero ¿qué pasa? Cuando es alertado esto, Rosas manda a Lucio Mansilla, es el padre del escritor Lucio Victorio Mansilla, y para que ponga baterías al costado del río Paraná. A él se le ocurre, a Mansilla, en el recodo ahí de la Vuelta Obligado, en lo que es hoy la localidad de Obligado, en el partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, poner 3 fuertes cadenas que cruzaran el río a través de 24 lanchones de madera, para que no pudieran cruzar estas naves que iban a venir del exterior y seguir su camino hacia todo por el río Paraná. Esto se va a desarrollar el 20 de noviembre de 1845, pero ya desde antes comienzan a armar el tema de las baterías y todo eso. Los beligerantes, bueno, como ya lo sabemos, por un lado la Confederación Argentina, por otro lado Reino Unido y Francia, y los comandantes, los que le dije recién, Luis Norberto Mansilla y Lucio Norberto Mansilla, y por el lado de Inglaterra o Reino Unido, Samuel Inglefield y François Thouars por el lado de Francia. Las fuerzas de combate eran bastante desparejas entre ambos contendientes, ¿no? Por un lado, la Confederación Argentina tenía un bergantín solamente, 2 cañoneros, 4 baterías con 30 cañones y 2.000 soldados. Y por el otro lado, los invasores contaban con 22 buques de guerra, con 418 cañones, con 880 soldados y con 92 o casi 100 buques mercantiles. El objetivo principal, si bien era el mercantilismo, era también lograr socavar la rebeldía que tenía, según ellos entendían, la Confederación Argentina. Esto lo va a aprovechar y mucho Rosas después para seguir consolidando su gobierno, que ya no tenía, como decíamos al principio, opositores concretos en el territorio nacional, porque había logrado terminar con casi todos, pero sí en el exterior, ¿no? Los unitarios estaban en Montevideo y obviamente era muy importante todo lo que comentaban hacia el exterior. Ese día, el 20 de noviembre, cuando pasa esto de que se va a desarrollar la batalla, ya desde muy temprano, de las 8 de la mañana más o menos, va a durar casi buena parte del día, recién terminaría alrededor de las 5 más o menos de la tarde, y digamos que la defensa de la Confederación Argentina fue muy importante, porque lo que permitió es obviamente que no pasaran tan rápido como se pensaba que iba a ser. O sea, hubo hasta incluso desembarcos en lo que es la costa bonaerense, hubo ataques, hubo peleas y demás, pero lo principal fue el hecho de que después de tanta lucha, porque obviamente tenían cañones de mucho más alcance los invasores, tenían cohetes, tenían un montón de cosas que la Confederación Argentina no lo tenía. Entonces, como que más allá de que hubiese una gran cantidad de hombría de bien y defensa y todo lo que ya sabemos, digamos, era una forma de pelear, una forma de defender y una forma de luchar que sí o sí estaba condenado a perderse. Era muy desigual las fuerzas que había entre ambos contendientes. Después de mucha lucha, logran cortar las cadenas, logran cruzar, pero lo que va a ser considerada una victoria pírrica por parte de los invasores no le va a permitir vender todos los productos que tenían en los barcos. Casi que no pudieron vender ninguno, porque tuvieron mucho rechazo en Santa Fe, mucho rechazo
en Entre Ríos. Solamente tuvieron algún que otro contacto en algunos pueblos de Corrientes, unos contactos comerciales, y llegaron también hasta Paraguay, pero tampoco pudieron tener mucho éxito. Encima, después que fueron bajando por el Paraná de vuelta hacia lo que es el Río de la Plata, se continuaron diversas combates menores que... uno es el de Tonelero, el paso Tonelero, que fue el 9 de enero de 1846. Otro, el de la segunda batalla de San Lorenzo, ahí en Santa Fe, el 16 de enero del 46, 1846. Y finalmente la batalla del Quebracho del 4 de junio de 1846. En todas estas batallas, las bajas de la Confederación Argentina fueron casi cero. En algunas hubo un muerto, en otras ninguna. Pero sí, el invasor tuvo una gran cantidad de bajas, en algunos 50, en otros 60, y perdieron también buques y buques comerciales también, y muchos quedaron, la verdad, de la peor manera, tenían que ser arreglados y todo eso. Esto es lo que genera, después de todo lo que les vengo contando, ¿no? Fundamentalmente la batalla de Obligado, que fue una derrota, si se quiere, una derrota táctica, pero termina siendo una victoria diplomática porque... en base, después a todos estos combates que les nombré recién, que se fueron produciendo, se logra, la Confederación Argentina se logra, y por eso que es un triunfo para Rosas, que reconozcan la soberanía del país en los ríos interiores, en el Paraná sobre todo, y en el Uruguay, el Río de la Plata, compartido con el Uruguay. Y esto va a generar después tratados, que va a ser el primero con Reino Unido en 1847, el Tratado de Arana-Souter, y el de 1848, el Tratado de Arana-Lepredure, que obviamente va a permitir que se vaya consolidando más el país, ¿no? Como que ya era más respetado en cuanto a eso. Es importante, ¿no?, que se recuerde la batalla de la Vuelta de Obligado, toda la batalla que les estoy nombrando, porque fue muy importante para lo que es la soberanía nacional, más allá de que haya sido utilizado por Rosas y mucho tiempo después, hace algunos años, por el gobierno de turno, de cuando se puso el feriado que estamos recordando hoy, porque es una batalla y es una soberanía de todo el país, ¿no?, de todos los argentinos, no solamente de una parte política como algunos se lo quieren aprovechar. En las bajas, que esto es lo que me faltaba por decir, del combate de la Vuelta Obligado, fueron entre 150 y 200 los muertos de la Confederación. El invasor en ese combate tuvo entre 30 y 40, pero como después fue sumando una gran cantidad, digamos que se termina igualando. Y en heridos, la Confederación tuvo más de 400 heridos y los invasores de 130 a 160 heridos, pero también tuvo grandes daños a la flota y también a los buques que les comentaba. O sea, una victoria a lo pirro, lo que se dice una victoria a lo pirro, que es cuando lográs ganar, pero a costo de un gran sacrificio, de perder buques en este caso, y después tener que reconocer la soberanía del país que querías aprovecharte justamente de los ríos interiores. Así que el bloqueo igual anglo-francés, en este caso, va a durar hasta el 31 de agosto del 50, y bueno, una vez que termina esto, ahí ya Rosas va a seguir estando fuerte, pero en breve va a seguir lo que se conoce como la Guerra Grande, que va a decretar finalmente que se termine el sitio de Montevideo, que triunfen los colorados, que pierdan los blancos, y que después se realice finalmente lo que es la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, que ya vamos a hablar del tema cuando sea el momento. También hemos escrito un cuento y demás, algunas cosas con respecto al tema, pero va a decretar justamente la caída de Rosas, con un Urquiza que ya va a tener mucho más poder, gobernador de Entre Ríos, que va a contar con el apoyo de Brasil, de Uruguay mismo, de Corrientes y de su provincia, y va a poder finalmente vencer a las tropas de Rosas y lograr que se exilie en Inglaterra y que no regrese más a lo que es estas tierras. O sea que, por un lado, la batalla de Obligado, que es muy importante por el tema del Día de la Soberanía Nacional, y por otro lado, todo lo que generó y todo lo que genera después, porque eso va a seguir repercutiendo justamente en los aliados y en los opositores que tenga Rosas. Fue importante porque incluso hasta San Martín le mandó su sable a Rosas y lo destacó en la defensa,
pero bueno, mantuvo también su férreo gobierno, su dictadura, y pudo seguir haciendo todo lo que quiso, ¿no? O sea, seguir manteniendo un gobierno durante tanto tiempo y retrasar tanto la Unión Nacional como la declaración de la Constitución argentina, que es lo que finalmente se va a producir después de la batalla de Caseros, pero cuando hablaremos eso será en el momento que sea. Otras cosas que no me quiero olvidar, las tropas invasoras tenían barcos con motores a vapor, o sea, un invento muy importante para la época, porque obviamente las tropas nacionales no lo tenían. Una parte de ellos estaba blindada, tenían grandes piezas de artillería que estaban fundidas en hierro, de rápida recarga era esto, cañones de 24 libras, 36 libras, los nacionales eran de muy poca cantidad de libras, granadas de acción retardada y los cohetes Combre que les decía recién. Por el lado del bergantín que tenía la Confederación, que se llamaba Republicano, termina siendo volado para que no cayera en manos enemigas. Estaba secundado por lo que decíamos los dos cañoneros, que uno se llamaba Restaurador, el otro Lagos, y el bergantín estaba al mando de Thomas Craig, que era un irlandés que se había nacionalizado argentino, así como también en su momento lo había hecho el almirante Brown. Y después de esto hay que decir que las 4 baterías, una se llamaba Restaurador Rosas, al mando de Álvaro José de Azugaray, o sea, por lo que pueden ver ya también en esa época había necesidad de tener que ponerle nombre de quien manejaba el poder para que estuviese contento. La segunda batería, General Brown, al mando del hijo del almirante Brown, Eduardo Brown. En la tercera batería, General Mansilla, a cargo de Felipe Palacios, que era un teniente de artillería, y la cuarta, Manolita, que quedaba en reserva al mando del teniente coronel Juan Bautista Torne, que va a ser el que reemplaza a Mansilla en un momento de la batalla porque recibe metralla en el pecho. No pierde la vida, pero obviamente no puede hacer cargo de la batalla y lo reemplaza Torne, que a su vez va a quedar sordo por una explosión que le cae muy cercana a sus oídos. Así que historia viva de la historia argentina del siglo XIX, historia viva también de cara a lo que vendría después, y es importante recordarlo, obviamente siempre sacándonos el sesgo partidario que pueda tener, ¿no? Porque muchos van de lo que es el revisionismo histórico, del tema de los federales y todo eso, van a defenderlo de una manera, quizás los demás no lo van a defender tanto, pero fue importante en su momento una batalla a lo pirro que se pierde pero después se termina ganando, y también por todo lo que vendría después, que ya lo hablaremos, como digo, en lo que es la batalla de Caseros, la batalla 3 de febrero de 1852. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, si hubo algo que obviamente me olvidé, que me pude haber olvidado, me lo escriben abajo. Fuerte abrazo, viva la patria, viva Argentina, seguimos en contacto.